Hola, ¿qué tal? Continuamos con la segunda parte de la resolución de la cuarta guía de décimo año del segundo periodo. Luego tenemos este otro, esto es una noticia acá, entonces se lee, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, dice la pregunta, ¿de qué trata la noticia anterior? O sea, ¿de qué trata esta noticia? Eh, ok, vamos a ver la noticia. Dice así, Costa Rica, presencia de policías encubiertos en protestas eleva la tensión. Entonces la noticia de lo que habla es del año pasado, ¿verdad? Que hubo, se llamaba Frente Patriótico, algo así, no recuerdo cómo se llamaba. Entonces eran unos exdiputados que hacían un llamado a la población para que saliera a protestar en contra de los acuerdos que el gobierno había firmado o que buscaba firmar para que el Fondo Monetario Internacional nos preste plata, ¿verdad? Entonces, bueno, estas personas vinieron, hicieron esos llamados a que el pueblo de Costa Rica, en medio de la pandemia, se levantara en huelga, ¿verdad?, en protestas, para impedir que el gobierno pues negociara con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, las protestas, al inicio recuerdo que el gobierno pues dejó así como quien dice, está bien, proteste, ¿verdad? Y entonces, bueno, luego alguien presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional y la Sala Constitucional condenó al Poder Ejecutivo diciendo de que tenía que hacer algo por restablecer el derecho de circulación de las personas. Entonces, pues el gobierno agarra, saca a los policías y pues manda a disolver las protestas. En medio de todo esto, dice la noticia que habían policías, quedaron filmados policías donde se metían, o sea, entre los protestantes habían unos sujetos que eran policías. Entonces no llevaban el uniforme policía ni nada de eso, ¿verdad? Sino que se vestían de manifestante e iban ahí entre la protesta sacando fotos y anotando y haciendo cosas, ¿verdad? Identificando quiénes eran, no sé, identificando ahí. Entonces, bueno, de eso a grandes rasgos trata la noticia. Entonces, bueno, ¿qué valores democráticos se pudieron haber roto cuando un grupo de personas salen a protestar? O sea, protestar es acorde a la democracia. Bueno, protestar sí es acorde a la democracia. Ahora bien, cuando personas salen a protestar, bueno, ¿de qué valores de la democracia rompemos? Bueno, en primer lugar, estamos acá con que se rompe el respeto a la autoridad, ¿verdad? Bueno, aquí, ¿qué le podemos decir? Este prójimo volándole esta pedrada aquí a la valla de policías, ¿verdad? Entonces, bueno, en primer lugar vamos a tener que se rompe el respeto a la autoridad, ¿verdad? Vamos a tener que ya no hay diálogo. Cuando la gente ya sale a protestar es porque el diálogo se rompió. Entonces, bueno, muchas veces el gobierno, sí, sí, vamos a dialogar, pero, por ejemplo, recuerdo, ok, sí, sí, estamos de acuerdo, decía el gobierno, vamos a dialogar, pero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sigue. Entonces, bueno, si los que están protestando no quieren acuerdo con el Fondo Monetario y el gobierno dice vamos a dialogar, pero el acuerdo con el Fondo Monetario sigue en pie, entonces bueno, ¿de qué están dialogando acá, verdad? Entonces bueno, es acá donde pues los canales de diálogo se agotan y vamos a tener que, bueno, también cuando hay policías encubiertos en una manifestación, pues ya el derecho a la intimidad de los manifestantes se ve comprometido, es decir, uno como manifestante siente que pues el Estado lo está vigilando y que en cualquier momento pues uno va a ser víctima de represalias por parte del Estado. También vamos a tener que, pues obviamente en una protesta se rompe el derecho al libre tránsito a las demás personas, entonces los que no participan de la protesta, pues de pronto llegan, hay un bloqueo y pues hasta ahí llegaron, perdieron sus citas, se pierden productos perecederos, en fin, ¿verdad? Después la otra pregunta, ¿es el disenso, o sea, el no estar de acuerdo, es un derecho en una democracia? Sí. Ahora bien, en una democracia hay que tomar en cuenta de que pues, está conformada por un montón de personas y pues estas personas no necesariamente estamos de acuerdo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces todos tenemos, aquí se cumple el dicho de que cada cabeza es un mundo, entonces todos tenemos diferentes maneras de pensar y por lo tanto, pues cuando hay personas que no están de acuerdo con alguna acción que el gobierno va a implementar,
pues entonces es aquí donde todas las partes se tienen que sentar a negociar. ¿Negociar qué significa? Bueno, que tanto el gobierno como la parte que no está de acuerdo van a tener que hacer concesiones, que echar para atrás. Entonces, bueno, luego sigue con la pregunta 14. ¿Es correcto que en una manifestación el gobierno envíe policías encubiertos con la idea de identificar vendedores de droga o algún otro tipo de delincuentes? Bueno, para mi gusto puede ser que ustedes piensen otra cosa. Desde el punto de vista político, no es correcto que un... Vamos a tener lo siguiente, vean. En Costa Rica, lugares donde sea poco seguro transitar o donde uno sabe que ahí hay vendedores de droga, donde ahí sabe uno que están los cabecillas del crimen organizado, donde uno sabe que ahí hay lugares donde la policía ni se atreve a entrar, pues, o sea, en ese momento en que hay una protesta, pues lógicamente hay otros lugares en Costa Rica donde uno podría llevar policías a que vayan a investigar cuáles son los vendedores de droga, cuáles son qué pruebas podemos recolectar, en vez de enviar a esos policías a una protesta. Por eso les digo yo que desde el punto de vista político, pues hay otros lugares donde ir a vigilar gente y no necesariamente en una protesta. Entonces, en una protesta, el hecho de que hayan policías ahí vestidos de civil, ahí anotando y sacando fotos y tomando videos dentro de la protesta, eso hace que los que están protestando se sientan inhibidos, se sientan acosados por parte del Estado, de que el Estado los está vigilando y que eventualmente podría marcarlos y tomar represalias contra estas personas. Ahora bien, pues, tenemos un contexto, o sea, la Costa Rica ya no es la Costa Rica en los 80 y 70, ¿verdad? Entonces, en el contexto en el cual nosotros vivimos, pues es un país en el cual está a merced del crimen organizado, del narcotráfico y todo esto. Entonces, desde el punto de vista, sí, 100% de la seguridad, pues sí, lógicamente, pues enviar policías a ver si hay vendedores de droga dentro de una protesta, pues sí, es válido, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es donde tenemos esas dos cuestiones en la balanza. Luego tenemos la otra pregunta. ¿La democracia se ve dañada si un gobierno envía policías encubiertos a una protesta con la finalidad de identificar posibles enemigos políticos o personas que estén contra el gobierno? Bueno, lógicamente sí, la democracia se ve dañada, porque básicamente ese es el pretexto, o al menos yo lo veo de esa manera, que el gobierno está tomando como pretexto, ay, es que yo ando buscando vendedores de droga y carteristas en medio de una presa, de una protesta, pero realmente lo que el gobierno anda mandando son policías que andan recolectando inteligencia en el sentido de ver cuáles son los cabecillas de la protesta, ver en qué trabajan, si es que están solicitando algún trabajo dentro del gobierno, entonces si están solicitando algún trabajo dentro del gobierno, mejor ya no se les contrata. Ese es el tipo de cosas que un gobierno, al saber los nombres o las identidades de las personas que participan en una protesta, podría tomar represalias en contra de esas personas y por lo tanto meterle miedo a las personas que no están de acuerdo con las medidas que toma un gobierno X o Y, pues entonces meterle miedo a esas personas para que ya no alcen la voz en contra del gobierno y pues agachen la cabeza para lo que el gobierno tenga que hacer. Entonces es ahí donde se daña la democracia, porque no se toma en consideración el disenso. Luego tenemos este otro tema acá que habla acerca del Tribunal Supremo de Elecciones propiamente. Entonces, bueno, aquí vienen algunas funciones del Tribunal Supremo de Elecciones y bueno, aquí vienen otras funciones desde el registro civil, viene hablando de los partidos políticos, la deuda política y venimos a las preguntitas. Dice aquí por qué es importante para el proceso electoral de nuestro país que el registro civil sea una institución adscrita al Tribunal Supremo de Elecciones. Bien, obviamente esto hay que desarrollarlo más, esto que escribí aquí. Nosotros vamos a tener que es importante para el proceso electoral porque gracias al registro civil, bueno, a que el registro civil está dentro del Tribunal Supremo de Elecciones, el registro civil se encarga de llevar el registro
de quienes, o sea, de todas las personas que hay en el país. Entonces, el registro civil sabe quién nació en este país y quién se murió en este país, sabe dónde nació, sabe más o menos dónde vive la persona, o al menos su último domicilio establecido, ¿verdad? Todos estos son datos que el registro civil maneja. Entonces, con estos datos, el registro civil puede hacerse una idea. No hay una idea, el registro civil sabe cuántas personas votan en un distrito electoral determinado, cuántas personas son hombres, cuántas personas son mujeres, cuáles son las personas que se han muerto y por lo tanto hay que sacarlas del padrón electoral para evitar que un muerto vote, ¿verdad? Cuáles son las personas que les acaban de dar cédula, que acaban de cumplir 18, 19 años, ¿verdad? Y les acaban de dar cédula y pueden votar. Toda esa información la sabe el registro civil y también el registro civil puede agarrar y emitir cédulas. Entonces, todo esto pues agiliza los procesos electorales y hace que pues las personas no puedan decir, ay, es que yo llegué a votar y resulta que en la mesa de votación me dijeron que yo no aparezco, y no apareció y nunca apareció, ¿verdad? Eso no se da. O puede ser que la idea es evitar que un muerto vote, entonces tal vez una persona que se murió hace 12 años, pues resulta que llegó a votar, ¿verdad? O la idea es evitar que pues una persona que llega a votar le digan, hey, es que a usted le toca votar en tal parte, y tal vez la persona nunca en su vida ha vivido ahí. La idea es que el Estado pues no diga, ah, es que estos y estos y estos participaron en la protesta pasada, y entonces ahorita que llegan a pedir cédula porque se les perdió, entonces no les vamos a dar cédula porque de fijo van a votar por un partido contrario al mío. Entonces, todos esos son elementos que quedan protegidos gracias a que el registro civil pertenece al Tribunal Supremo de Elecciones. Después de eso, investigue usando otras fuentes, ¿verdad? De internet, libros, preguntándole a otro profe, preguntándole a un politólogo, a un abogado, al que sea, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de elecciones contempladas en Costa Rica? Bueno, en primera instancia está el plebiscito. Básicamente un plebiscito se lleva a cabo en un cantón, en un espacio geográfico determinado, y la idea es preguntarle a la gente si estaría de acuerdo con que la configuración territorial de ese cantón o la condición política de ese lugar sea transformada. Entonces un ejemplo de esto sería, por ejemplo, efectuar un plebiscito en el cantón de Tarrazú para ver si la gente estaría de acuerdo en que se cree un nuevo distrito, por ejemplo. Después de eso, pues esa es una forma de elección. Luego vamos a tener el referendo. También es una consulta popular, puede ser llevada a nivel nacional, puede ser llevada a nivel provincial, ¿verdad? Y pues aquí se le consulta cualquier tipo de cosas menos materia, menos cosas que sean, me parece, materia electoral, y menos cosas que sean relativas a materia de impuestos. Obviamente poner un plebiscito a ver si la gente está de acuerdo con que quiten el marchamo, pues todo el mundo estaría de acuerdo con que le huelen a uno ese impuesto de encima, ¿verdad? Entonces eso no queda sujeto a un plebiscito. Entonces bueno, todo lo demás pues sí quedaría sujeto a una posible consulta popular. Entonces bueno, hay dos maneras de convocar un plebiscito. Una es que el mismo gobierno decida, bueno, es que este tema es tan delicado que mejor se lo dejamos a la gente para que vote, y entonces el gobierno convoca a un plebiscito y es el Tribunal Supremo de Elecciones el que lo organizaría. O la otra es que también la gente puede decir, bueno, es que hay un tema tan delicado que los diputados no lo votan, no le entran, ¿verdad? Entonces vamos a recoger un número X de firmas en un tiempo determinado, y pues de lograr las firmas en ese tiempo, pues entonces el Tribunal Supremo de Elecciones convocaría a el plebiscito y pues se efectuaría la consulta. Después de eso pues están las elecciones municipales. Entonces ahí cada 4 años se eligen lo que son los alcaldes, los regidores, los síndicos, concejales de distrito. Luego pues están las elecciones nacionales, donde también cada 4 años se eligen a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa y al presidente y vicepresidentes del Poder Ejecutivo. Luego vienen estas características de nuestro sufragio, y con base en eso pues entonces investigue
esas características del sufragio en Costa Rica. Pues bien, entonces vamos a tener que el sufragio es un derecho y un deber. Entonces, bueno, es un derecho, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque el poder reside en el pueblo y los gobernantes son simples detentores o intermediarios de ese poder. Entonces, nuestros gobernantes no son los dueños del poder, los dueños del poder es el pueblo. Entonces es por lo tanto un derecho del pueblo decidir quiénes son las personas que van a administrar el gobierno durante 4 años, por ejemplo. Y también es un deber porque eh, de lo contrario, entre menos personas voten en un proceso electoral, pues unos 4 gatos, un pequeño grupo, pues va a ser el que vaya a decidir en nombre de todos los demás. Y entonces es aquí donde pues un pequeño grupo podría ser influenciado por un poder económico, político, y pues votar porque llegue un gobierno que sea afín a un determinado grupo económico, político y así sucesivamente. El voto también es universal, eso quiere decir que todo mundo, todo costarricense mayor de 18 años vota. No importa si usted tiene ciento y resto de años, si está vivo y tiene cédula, puede ir a votar. No importa si usted es hombre, no importa si usted es mujer, no importa si usted llega en silla de ruedas, no importa si usted llega después de una maratón a la mesa de votaciones, no importa si eh, usted es de una religión u otra, ¿verdad? No importa si usted es albino, si usted es de piel muy morena, no importa el color de piel, no importa nada, por eso el voto es universal, todo mundo sin importar nada puede ir a votar, ¿verdad? Después de eso el voto es directo, es decir, yo personalmente soy el que voy a votar, nadie más va a ir a votar en nombre mío, eso es un acto, como dicen los abogados, personalísimo, ¿verdad? Solo yo lo puedo hacer, punto, y se acabó, entonces solo yo puedo ir a votar por, por mí, ¿verdad? Por el profe Fabián. En su momento solo ustedes van a poder ir a votar solo por ustedes. En ningún momento pues su mamá va a ir a poder ir a votar por ustedes. O en ningún momento usted va a poder ir a votar en nombre de su papá. No, no, eso no existe. Por eso el voto es directo, porque solamente la persona interesada puede ir y efectuarlo directamente. El voto es secreto también, porque la idea es que evitar que la persona se sienta presionada, se sienta coaccionada a votar por un determinado movimiento político u otro. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta el partido rosado y resulta que mi jefe es del partido, no sé, colorado, y mi jefe me dijo ya que si yo no votaba por el partido colorado, pues entonces ni me molestara en llegar a trabajar el lunes, entonces yo le prometo lo que sea a mi jefe que sí, que yo voto por el partido colorado, pero en la intimidad de la urna, donde nadie se dé cuenta, yo termino votando por el que me dé la gana. Entonces, bueno, a pesar de que mi jefe puede estar ahí en la puerta de la escuela viéndome, ¿verdad? Que yo llegué a votar, pues yo puedo llegar y decirle a mi jefe que yo voté por X o Y características, ¿verdad? Acordes a los que él quería oír, pero realmente en el interior de la urna, pues pasó otra cosa. Y eso es gracias a que el voto es secreto. Ahora bien, si el voto no fuera secreto, pues entonces efectivamente ahí yo estaría coaccionado, estaría siendo obligado a llegar a votar pues por el partido de mi jefe, ¿verdad? Él ya no había quite. Después de eso el voto es libre, entonces yo también soy libre de elegir la tendencia política que yo eh, prefiera. Entonces yo también soy libre también de decidir si voy a votar o no. Eso es parte de esa libertad. Este, y en medio de todo eso, pues yo soy libre por elegir, bueno, a mí me parece que el liberalismo económico es lo mejor y y que el partido fulano y tal, que es un partido liberal, pues es el que tiene las mejores ideas y este. O puede ser que yo diga, no, a mí me parece que la socialdemocracia es lo mejor y esto, y el partido tal es el que tiene las ideas socialdemócratas mejor fundamentadas y esto, entonces yo mejor voto por él. En fin, yo soy libre de elegir de acuerdo a mis gustos, a mis experiencias, a lo que sea, ¿verdad? Por cuál es el partido o
el candidato por el cual voy a votar. Y pues bueno, aquí nosotros vamos a tener lo que respecta a que el voto es igual a la característica de la igualdad. Eso, en otras palabras, tanto vale mi voto como el voto del campesino más humilde, como el voto de el expresidente fulano de tal. Todos los votos valen exactamente lo mismo, todos los votos tienen o pesan exactamente lo mismo. Recuerdo una vez en una elección que el expresidente Oscar Arias llegó a votar a una escuela ahí sería ahí en Pavas, y resulta que todo el mundo sabe quién es Oscar Arias, ¿verdad? Resulta que pues al hombre se le olvidó llevar la cédula, entonces no lo dejaron votar, tuvo que devolverse a la casa o decirle a alguno de sus allegados ahí que le fuera a buscar la cédula a la casa, ¿verdad? Entonces bueno, eso refleja la igualdad en el sufragio, todos los votos valen lo mismo. Entonces puede ser desde el más que se le olvidara la cédula hasta el más humilde que se le olvide la cédula, también no lo dejan votar y todos los votos valen exactamente lo mismo. Luego tenemos esta otra acá donde dice investigue usando otras fuentes en qué consisten, bueno, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Luego tenemos esta otra pregunta, ¿cuál es el papel que juegan los partidos políticos en nuestro sistema electoral? Bueno, vamos a tener que nosotros, como decimos, vivimos en una democracia y pues en la democracia se va a caracterizar porque todos pensamos diferente, ¿verdad? Entonces vamos a tener que los partidos políticos permiten que las personas se reúnan y que a pesar de que más o menos le tienen un gusto parecido, ¿verdad? Pues dentro de ese partido político pues van a haber personas que piensan diferente. Entonces la idea es que aquí empiecen a discutirse las ideas y pues al final el programa de gobierno de ese partido político salga después de una larga discusión y después de una larga negociación y a través del consenso o a través de una votación al interno del partido político, pues se lleguen a plasmar X y X ideas que pues fundamentan ese partido político. Entonces por eso es importante los partidos políticos, porque los partidos políticos se supone que no van a representar el interés de una sola persona o el interés del candidato, sino que representan el interés de todos los miembros del partido político. Bien, ¿considera usted que en nuestro país hay facilidades para que la gente vaya a votar? Tal vez, ¿verdad? Hasta el registro civil, hasta el mismo día de las elecciones está abierto por si alguien la noche anterior pues se le perdió la cédula, ¿verdad? Los presos en las cárceles pueden votar, e incluso hasta se abre un recinto electoral en la isla del Coco para las pocas personas que están empleados ahí o que ellos saben que esos días van a estar en ese lugar haciendo alguna investigación de X o Y, Z, pues entonces puedan votar en ese lugar. Para votar, el Tribunal Supremo de Elecciones establece un montón de facilidades. Ahora bien, vamos a tener el abstencionismo, que es cuando la gente no va a votar. Entonces, bueno, ¿por qué razones las personas deciden no votar? Bueno, las personas no van a votar porque desconfían del sistema, ¿verdad? Político. Bueno, tal vez no tanto del sistema, pero sí desconfían de los políticos. Entonces, sienten que las personas que llegan a ejercer cargos como de presidente, de ministros, de viceministros, de diputados y así sucesivamente, pues la gente siente de que estas personas generalmente llegan a lucrarse en ellos mismos, a servirse del puesto o llegan a servirle a otros intereses oscuros que están detrás de la política, ¿verdad? Entonces la gente siente desconfianza por eso y por lo tanto pues hay gente que dice, no, yo para qué voy a ir a votar si todos son aquí, todos son allá, ¿verdad? La gente también tiene desesperanza, entonces luego de varios años en que pues usted no ve que su condición de pobreza, o sea, usted no sale de esa condición de pobreza, pues usted llega a la conclusión que no, que la democracia no soluciona nada, ¿verdad? Entonces usted pierde toda expectativa de que el sistema democrático pues lo va a sacar de la pobreza, del estancamiento social y económico en el cual usted vive y por eso
pues la gente no va a votar. Después la 22, ¿qué peligros trae para la democracia el hecho de que las personas no asistan a votar? Bueno, pues aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a tener que, cuando la gente no va a votar, simple y sencillamente unas cuantas personas, un grupito muy pequeño, son los que al final terminan tomando las decisiones, son los que al final llegan a votar y llegan a tomar la decisión en nombre de todas las personas. Entonces, bueno, lo que se esperaba que fuera una discusión nacional, o lo que se esperaba que fuera una gran votación nacional, ¿verdad? Y que reflejara las distintas formas de pensar de todos los habitantes del país, pues al final se convierte pues en una votación de solamente unas cuantas personas pertenecientes tal vez a un grupo social determinado, que va a votar pues en favor de sus intereses políticos. La otra, ¿por qué son importantes los partidos políticos en nuestro sistema electoral? Bueno, como ya habíamos dicho, van a reflejar la pluralidad de ideas que existen en nuestra sociedad. Entonces, bueno, vamos a tener que las personas se reúnen en un partido político, van a discutir cómo darle solución a los problemas del país, por ejemplo, y pues después de una discusión de un montón o de diferentes puntos de vista, pues al final entonces se va a llegar a elegir, o se va a llegar a un consenso en que las mejores formas de solucionar los problemas del país pues van a ser X, Y y Z, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a llevar al partido político como programa de gobierno a un proceso electoral. Y después tenemos acá la otra pregunta: ¿usted confía en la transparencia de las elecciones en nuestro país? Bueno, ya eso se los dejamos a cada quien, ¿verdad? Luego la 25, ¿habría posibilidad de fraude en un proceso electoral en nuestro país? Qué difícil, ¿verdad? Eso ya también, eso se le deja a criterio de cada estudiante. Eh, yo diría que, a criterio personal, yo diría que posibilidad de fraude a la hora de ir a votar, no. O sea, de que alguien venga y agarre y marque un montón de papeletas, o de que el Tribunal Supremo de Elecciones no emita las cédulas de los que participaron en la última gran huelga, o o que los que participaron en la última gran huelga no aparezcan en el padrón electoral. Yo diría que esas posibilidades no. Ahora bien, que hayan, digámoslo así, que dentro del proceso de convencer a la gente haya juego sucio, ahí sí, de que pues a la gente se le meta temor con una campaña de miedo, de odio, de desinformación en redes sociales, en aquí, en allá, de que, como dijo uno de estos estrategas, para una de campaña electoral de estas, sí, es que al candidato ganador utilizamos la misma estrategia que nosotros utilizamos para vender hamburguesas. Bueno, esa parte sí, esa parte claramente, nuestros sistemas electorales a nivel mundial pues son débiles en eso. Costa Rica no escapa de eso. Eh, ¿Cómo pagan los partidos políticos la campaña electoral? Bueno, vean, es así. Nosotros vamos a tener que, al inicio de la campaña electoral, como ahorita en estos momentos, en octubre del 2021, los partidos políticos lo que hacen es que emiten unos bonos de deuda. Entonces ellos emiten unos documentos en los cuales ellos dicen lo siguiente: este bono de deuda vale, por ejemplo, no sé, 1 millón de colones, para hablar un ejemplo. Entonces, este bono de deuda lo puede hacer usted, lo puede canjear, ¿verdad? En el mes de octubre del 2022. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, se supone que hay gente que compra esos bonos de deuda. Obviamente eso no es gratis, esos bonos de deuda se pagan con intereses después. Entonces, pasa lo siguiente: si el partido político obtiene más del 5% de los votos válidamente emitidos, o si el partido político logra al menos un diputado en la Asamblea Legislativa, obviamente pues si el partido político obtiene 3, 4, 5, 6, 20 diputados,
30 diputados, pues obviamente el Estado va a contribuir con dinero, con más dinero para ese partido político en comparación con un partido político que solo obtuvo un diputado. Obviamente si un partido político solo obtuvo el 6% de todos los votos, pues va a obtener un dinero, pero obviamente si un partido político obtuvo el 20% de todos los votos válidamente emitidos, pues entonces va a obtener más dinero en comparación al que tuvo al otro partido, ¿verdad? Entonces, bueno, al final, pues los partidos políticos emiten estos bonos de deuda y sí, y solo si, pues obtienen una cierta votación o logran pegar con algún diputado en la Asamblea Legislativa, pues entonces el gobierno viene y agarra y les da dinero para que paguen los gastos de la campaña electoral. Y luego, de manera paralela, vamos a tener que también los partidos políticos pueden recibir donaciones, entre comillas, de personas. Entonces hay personas partidarios, teóricamente, que son demasiado fiebres, por decirlo de alguna manera, que vienen y agarran y contribuyen con dinero para la campaña electoral de ese partido político, teóricamente hablando. Lo cierto del caso es que hay muchos que contribuyen con dinero para una campaña política de un partido X y al final, pues cuando el partido X obtiene diputados o llega a la presidencia, pues estas personas llegan a cobrar, no a cobrar el dinero, sino a cobrar, mira, es que te acordaste que yo doné plata en la campaña, bueno, yo quiero que me nombre como ministro, oye, yo quiero que nombre a fulano de tal como ministro. Entonces, bueno, es ahí donde se paga después la factura política. Después, 27. Todos los partidos políticos que participan en el proceso electoral en nuestro país tienen derecho a recibir dinero del Estado para sufragar su campaña electoral. Respuesta es no. Entonces, de los 27 partidos políticos que hay inscritos ahorita en la campaña para presidente, pues lamentablemente tengo que decirles que no todos los 27 partidos van a obtener dinero de parte del Estado. Y la otra es que los partidos que vayan a obtener dinero de parte del Estado, no todos los partidos políticos van a obtener la misma cantidad. Habrán unos que obtienen sumas estrepitosamente grandes, ¿verdad? Y habrán otros que obtienen sumas muy bajas. Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar en la campaña política. No todos los partidos van a obtener plata, y los que obtienen plata, pues unos obtienen más y otros menos dinero. Siguiente pregunta. ¿Es justa la manera en que el Estado contribuye con los gastos electorales de los partidos políticos? Bueno, ahí se las dejo rebotando, ¿verdad? Eso ya queda a conciencia de ustedes, a lo que ustedes opinen. Y no nada más, nada, o sí, nada, ustedes escriben ahí por qué, ¿verdad? Luego vamos a tener, ¿pueden las personas contribuir con dinero para financiar un partido político? La respuesta es que sí. Entonces yo, Fabián, ¿verdad? Como fiel seguidor del partido fulano de tal, pues entonces yo puedo agarrar y hacer una donación de 10,000 colones. Más ya me duele, ¿verdad? Puede ser que otro fulano de tal, ¿verdad? Pues muy seguidor al mismo partido político y haga una donación de 50,000. O puede ser que haya un don fulano de tal, ¿verdad? Que haga una donación al partido político de 1,000,000 de colones o más. Entonces, bueno, ahí está la respuesta. Ahora bien, el que done a un partido político sumas como 1,000,000 de colones, 10 millones, 20 millones, ¿qué estará buscando? Ahí les dejo la otra pregunta. Un gran contribuyente podrá donar dinero a un partido político por altruismo, es decir, porque es que es tan lindo el partido político, entonces yo le voy a regalar 20 millones de colones, 30 millones de colones. O esa persona realmente donará esos, entre comillas, 20 millones o 30 millones o lo que sea, y a la vuelta esperará algo a cambio. Juzguen ustedes. Ahí entonces también, ahí se los dejo también a su conciencia. Luego tenemos esta otra noticia, acá. Esta corresponde a esta noticia, Cambridge Analytica. Entonces, bueno, aquí lo que dice es lo siguiente. Hubo una empresa en Estados Unidos que se llamaba Cambridge Analytica. Entonces ellos obtuvieron datos
no me acuerdo cuántos millones de usuarios de la red social Facebook, y entonces esos datos ellos los utilizaron para ver cómo se comportaban estas personas y la campaña de Donald Trump pues vino y agarró y contrató a esta empresa. Entonces esta empresa, utilizando pues una serie de algoritmos, viendo cuáles eran los gustos de estas personas, pues entonces estas empresas comenzaban a enviarle información a estas personas cuyos datos los habían sacado de Facebook, para agarrar e influir y manipular a estas personas para que votaran a favor de Donald Trump. Así, a grandes rasgos, eso es lo que dice esa noticia, que eso es lo que la pregunta 31. Ok, ¿cómo se usó la información obtenida de Facebook, en Facebook de las personas para influir en las decisiones electorales en favor de la campaña de Donald Trump? Entonces, bueno, Cambridge Analytica agarraba, veía cuáles eran los gustos de las personas y con base en eso, pues entonces les enviaba noticias falsas. Bueno, noticias, y algunas verdaderas, algunas de corte muy amarillista y otras noticias que ya eran falsas. Entonces, las personas les llegaban, las leían, les daban compartir y pues muchas veces, el 90% de las veces, las personas ni siquiera se cuestionaban y bueno, y esta noticia que veo aquí en el Facebook o en la red social X o Y o Z, ¿será cierta? ¿Será cierto lo que dice aquí? Nada más la persona lo leía y le daba compartir. Entonces, bueno, eso hizo que, o al menos eso se piensa que esta táctica sucia de campaña sucia, pues logró influir en una serie de personas para que votaran en favor de Donald Trump, principalmente probablemente personas de baja escolaridad. ¿En qué países de América Latina se ha dado la operación de Cambridge Analytica? Ustedes dirán, pero es que en Estados Unidos es muy largo. No, perdón. Las fake news, las falsas noticias también están acá presentes en países como Brasil, Argentina y México. Entonces, bueno, aquí también, digamos, partidos políticos de esos países en plena campaña política buscaron a esta empresa para que manipulara, para que consiguiera datos de las personas, de los votantes, y manipulara con información falsa a estos votantes. Siguiente. ¿Es factible que nuestro sistema electoral sea vulnerable a las operaciones de este tipo de empresas? La respuesta es que sí. Un partido político, pues, un determinado movimiento político, ¿verdad? Interesado en que algún candidato quede en la presidencia de la República, bien podría contratar a una empresa de este tipo para que, con base en información de los votantes, pues empiece a enviarnos y a manipularnos información falsa, con la finalidad de que nosotros votemos a favor de un partido político determinado o de un candidato determinado. ¿Es justo para nuestro sistema electoral que este tipo de empresas actúen? Pues lógicamente no, ¿verdad? Aquí es donde vamos a tener que un candidato puede ganar a pura punta de mentiras, de una campaña sucia, ¿verdad? Y pues aquí es donde vamos a tener que también puede ser que un candidato tenga muy buenas ideas, pero el candidato no tenga plata para pagar una campaña de estas. Ok, vamos a dejar el video por acá y vamos a continuar nuevamente en otro video. Acá les dejo los enlaces para ya culminar con la presente guía.